La alquimia mental es un concepto que, aunque inspirado en la tradición esotérica de la alquimia física, se enfoca en la transformación del ser interior y el desarrollo personal. En lugar de buscar transmutar el plomo en oro, la alquimia mental explora cómo transformar estados emocionales negativos, patrones de pensamiento limitantes y aspectos sombríos del carácter en sabiduría, claridad y virtud. Esta disciplina se erige como un puente entre la psicología, la espiritualidad y la filosofía, ofreciendo herramientas prácticas y reflexivas para el crecimiento personal y la autoactualización. La base de la alquimia mental radica en la creencia de que la mente humana tiene un potencial ilimitado para evolucionar. Sin embargo, este potencial a menudo está bloqueado por condicionamientos, traumas pasados, hábitos adquiridos y creencias arraigadas que limitan nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. La transformación mental, en este contexto, no se trata solo de adquirir nuevos conocimientos o habilidades, sino de un proceso profundo de autodescubrimiento y reconfiguración interna. La idea central es que, al igual que el alquimista busca refinar metales mediante la purificación y la transmutación, el ser humano puede refinar su mente y su espíritu para alcanzar un estado superior de existencia. Un elemento clave de la alquimia mental es la atención plena, también conocida como mindfulness. Este estado de conciencia permite al individuo observar sus pensamientos, emociones y comportamientos sin juicio. Al practicar la atención plena, se desarrolla una mayor comprensión de los patrones automáticos que guían nuestras acciones. Este primer paso, el reconocimiento, es esencial en el proceso alquímico, ya que no se puede transformar aquello que no se percibe. La atención plena actúa como el fuego alquímico que ilumina las sombras del subconsciente, revelando aquello que necesita ser trabajado y refinado. Otro aspecto crucial de la alquimia mental es la transmutación de emociones negativas. Las emociones como el miedo, la ira y la tristeza, aunque a menudo vistas como obstáculos, son en realidad materias primas valiosas para el proceso de transformación. En lugar de suprimirlas o evitarlas, la alquimia mental invita a enfrentarlas con valentía y compasión. Por ejemplo, el miedo puede ser visto como una oportunidad para desarrollar coraje, y la ira puede convertirse en una fuente de energía motivadora cuando se canaliza de manera constructiva. Este enfoque no busca negar la existencia de emociones negativas, sino integrarlas como partes esenciales del proceso de crecimiento. La práctica de la alquimia mental también incluye la transformación de creencias limitantes. Estas creencias, que suelen originarse en la infancia o en experiencias traumáticas, actúan como barreras internas que restringen el potencial de una persona. Identificar y desafiar estas creencias es una tarea fundamental para cualquier alquimista mental. Por ejemplo, una persona que se considera incapaz de lograr algo significativo puede examinar la raíz de esa creencia, encontrar evidencias que la refuten y reemplazarla por una afirmación más empoderadora. Este proceso requiere introspección, autocompasión y, a menudo, el apoyo de herramientas terapéuticas o espirituales. La visualización creativa es otra técnica poderosa dentro de la alquimia mental. Esta práctica consiste en imaginar con claridad y detalle un estado deseado de ser o una meta específica. La visualización no solo ayuda a enfocar la mente, sino que también tiene el poder de reconfigurar las conexiones neuronales, creando nuevos patrones de pensamiento que apoyan la transformación deseada. En este sentido, la alquimia mental aprovecha la capacidad de la mente para influir en la realidad externa a través de la intención y la atención sostenida. Al visualizar un futuro mejorado, el individuo no solo atrae las circunstancias necesarias para materializarlo, sino que también se alinea internamente con ese estado. En el corazón de la alquimia mental se encuentra el concepto de integración. Esto implica reunir todas las partes de uno mismo, incluidas aquellas que han sido rechazadas o ignoradas, en una totalidad coherente. Carl Jung, uno de los principales defensores de esta idea, introdujo el término individuación para describir el proceso de integrar las partes conscientes e inconscientes de la psique. Según Jung, este proceso lleva al individuo a un estado de realización personal y autenticidad. En el contexto de la alquimia mental, la integración no es solo un objetivo psicológico, sino también espiritual, ya que implica alinearse con la esencia más elevada de uno mismo. El lenguaje simbólico juega un papel importante en la alquimia mental.
Los alquimistas antiguos usaban símbolos y metáforas para describir procesos internos de transformación que no podían ser capturados por el lenguaje ordinario. Por ejemplo, el nigredo, o la etapa de ennegrecimiento, simboliza un periodo de introspección y confrontación con las sombras internas, mientras que el albedo, o blanqueamiento, representa la purificación y la iluminación. Estos símbolos, aunque antiguos, siguen siendo relevantes en la práctica moderna de la alquimia mental, ya que proporcionan un marco estructurado para comprender los ciclos de crecimiento personal. El proceso alquímico no está exento de desafíos. Enfrentar las sombras internas, superar hábitos profundamente arraigados y aceptar la incertidumbre del cambio puede ser una experiencia desconcertante y, a veces, dolorosa. Sin embargo, estos desafíos son esenciales para el crecimiento. Como dice una antigua máxima alquímica, sin fuego, no hay transformación. Este fuego, metafóricamente hablando, es el motor del cambio, impulsado por el deseo de trascender las limitaciones actuales y alcanzar un nivel superior de existencia. La espiritualidad desempeña un papel integral en la alquimia mental. Aunque no es necesario adherirse a una religión específica para practicarla, la alquimia mental a menudo implica una conexión con algo más grande que uno mismo. Esto puede ser un sentido de propósito, una conexión con la naturaleza o una relación con el cosmos. Al reconocer esta dimensión trascendental, el individuo puede encontrar un sentido más profundo en su viaje de transformación. La espiritualidad no solo proporciona orientación, sino también consuelo y motivación, recordándole al practicante que su trabajo interno tiene un propósito más amplio. La alquimia mental también resalta la importancia de la práctica diaria. Transformarse no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo, disciplina y paciencia. Las pequeñas acciones cotidianas, como la meditación, la escritura reflexiva o los actos de bondad, actúan como catalizadores para la transformación. Estas prácticas ayudan a consolidar los cambios internos y a construir una base sólida para el crecimiento futuro. Al igual que el alquimista físico trabaja durante años para perfeccionar su arte, el alquimista mental debe comprometerse con su desarrollo a largo plazo. Un elemento fascinante de la alquimia mental es su enfoque en la paradoja. La transformación no implica rechazar un aspecto de uno mismo en favor de otro, sino encontrar equilibrio entre opuestos. Por ejemplo, la alquimia mental enseña que la verdadera fortaleza surge de la vulnerabilidad y que el control se logra al soltarlo. Estas paradojas desafían las concepciones tradicionales del éxito y la felicidad, invitando al individuo a adoptar una visión más holística de la vida. La culminación de la alquimia mental es lo que algunos llaman la gran obra. Este término, heredado de la alquimia tradicional, se refiere al logro final de la integración y la trascendencia. En el contexto mental y espiritual, la gran obra no es un destino fijo, sino un estado de ser en el que el individuo vive en armonía consigo mismo y con el mundo. Este estado se caracteriza por la paz interior, la claridad mental y una profunda conexión con la vida. La alquimia mental es un camino de autoliberación. Nos invita a reconocer que tenemos el poder de transformar nuestra realidad interna y, en consecuencia, nuestra experiencia externa. Aunque el camino puede ser largo y desafiante, las recompensas son invaluables, un sentido más profundo de propósito, relaciones más significativas y una vida vivida con autenticidad. La alquimia mental nos recuerda que, al igual que el oro que yace oculto en la roca, nuestro verdadero yo está siempre presente, esperando ser revelado a través del proceso de transformación. La alquimia mental, en su esencia más profunda, es un arte que se despliega a través de múltiples dimensiones de la experiencia humana. No solo aborda los aspectos más evidentes de la transformación personal, como la superación de creencias limitantes o el manejo de emociones, sino que se adentra en las capas más sutiles de la psique y el espíritu, donde las preguntas fundamentales sobre la existencia y el propósito toman forma. En este sentido, la alquimia mental no se limita a ser un proceso de automejora, sino que se convierte en un camino filosófico y existencial hacia la comprensión última de la realidad y del ser. Para entender la verdadera profundidad de la alquimia mental, es crucial explorar su relación con el concepto de dualidad. La experiencia humana está marcada por la percepción de opuestos, luz y oscuridad, amor y odio, éxito y fracaso. La mente, atrapada en esta dicotomía,
a menudo tiende a elegir un extremo mientras rechaza el otro. Sin embargo, en la alquimia mental, se comprende que la dualidad no es una división absoluta, sino una ilusión que debe integrarse para alcanzar la totalidad. La unión de los opuestos, conocida como coincidentia oppositorum, es el principio rector que guía al practicante hacia una visión más unificada del mundo. Esta integración no implica la eliminación de los contrastes, sino la trascendencia de la fragmentación que los separa, permitiendo al individuo operar desde un estado de conciencia expandida donde las polaridades pierden su dominio. La relación entre la alquimia mental y el tiempo es otra dimensión que merece explorarse profundamente. A menudo, la mente humana está atrapada en el pasado, reviviendo experiencias que ya no existen, o proyectándose hacia un futuro que aún no ha llegado. Este hábito, aunque común, representa una fuente significativa de sufrimiento y distracción. La alquimia mental desafía esta relación disfuncional con el tiempo al anclar al individuo en el presente. Pero este anclaje no es un acto pasivo, es un esfuerzo consciente por transformar cada momento en una oportunidad para el crecimiento. Cada segundo, cuando se vive plenamente, se convierte en una chispa alquímica que puede catalizar la evolución interna. De esta manera, el tiempo deja de ser un enemigo o una carga y se convierte en un aliado en el proceso de autotransformación. La simbología también juega un papel crucial en la alquimia mental, no solo como un recurso interpretativo, sino como un lenguaje que conecta la mente consciente con las profundidades del inconsciente. Los símbolos, al igual que los sueños, operan en un nivel que trasciende la lógica racional, permiten acceder a verdades universales y a aspectos de uno mismo que de otro modo permanecerían ocultos. Por ejemplo, el símbolo del fénix, que renace de sus cenizas, es una representación poderosa de la capacidad humana para regenerarse después de la adversidad. En la práctica de la alquimia mental, trabajar con símbolos no es un ejercicio meramente intelectual. Es un proceso vivencial que implica interiorizar su significado y permitir que actúen como guías en el viaje de transformación. En este contexto, la conexión entre la alquimia mental y los arquetipos, como los definidos por Carl Jung, ofrece un terreno fértil para la exploración. Los arquetipos, que representan patrones universales de experiencia humana, funcionan como mapas internos que pueden orientar al practicante en su viaje. Por ejemplo, el arquetipo del héroe invita a enfrentar desafíos internos con valentía, mientras que el arquetipo de la sombra exige confrontar y reconciliar los aspectos rechazados de uno mismo. La alquimia mental no solo reconoce la presencia de estos arquetipos, sino que los utiliza activamente para facilitar la transformación. En este proceso, el individuo no busca eliminar o reprimir ciertos aspectos de su psique, sino integrarlos en un todo más cohesivo y auténtico. La noción de sacrificio también es fundamental en la alquimia mental. Sin embargo, este sacrificio no debe interpretarse como una pérdida, sino como un acto de liberación. Para transformar la mente, es necesario renunciar a ciertos apegos, creencias y comportamientos que ya no sirven al propósito del crecimiento. Este acto de soltar no es un proceso fácil, ya que implica enfrentar el miedo al vacío y a lo desconocido. Pero es precisamente en ese vacío donde reside el potencial para la creación de algo nuevo. El sacrificio, en este sentido, no es una renuncia a la vida, sino una apertura hacia una forma más plena de existencia. La alquimia mental también tiene una dimensión profundamente energética. Aunque muchas tradiciones espirituales y psicológicas se centran en el contenido de la mente, la alquimia mental reconoce que los pensamientos y emociones tienen una cualidad vibratoria que influye en el estado general del ser. En este contexto, el proceso alquímico incluye prácticas que ayudan a refinar y elevar la energía interna. La respiración consciente, por ejemplo, no solo calma la mente, sino que también actúa como una herramienta para transmutar estados emocionales densos en estados más ligeros y expansivos. De manera similar, la meditación no es solo una práctica de quietud, sino una forma de cultivar la energía necesaria para sostener el proceso de transformación. El aspecto relacional de la alquimia mental también es digno de atención. Aunque el trabajo interno es fundamental, no se realiza en un vacío. Las relaciones humanas, con toda su complejidad,
actúan como espejos que reflejan nuestras sombras y luces. En este sentido, cada interacción se convierte en un laboratorio alquímico donde se pueden observar, comprender y transformar los patrones internos. La alquimia mental invita a abordar las relaciones desde un lugar de autenticidad y compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Este enfoque transforma los conflictos en oportunidades para el crecimiento y las conexiones superficiales en vínculos más profundos y significativos. En un nivel más trascendental, la alquimia mental se entrelaza con la búsqueda del propósito. Uno de los mayores desafíos del ser humano es encontrar un sentido en su existencia. La alquimia mental no ofrece respuestas predefinidas a esta pregunta, pero proporciona un marco para explorarla. Al liberar la mente de las capas de condicionamiento y distracción, se crea el espacio necesario para que emerja una comprensión más auténtica del propósito personal. Este propósito no siempre se manifiesta como una gran misión externa, a menudo se encuentra en los momentos más simples y cotidianos, donde la vida revela su profundidad inherente. El silencio interno es otro pilar fundamental en la práctica de la alquimia mental. En una era marcada por la sobreestimulación y el ruido constante, encontrar momentos de silencio se ha convertido en un acto revolucionario. Pero este silencio no es meramente la ausencia de sonido, es un estado de receptividad donde la mente puede descansar y renovarse. En este vacío, la intuición y la sabiduría profunda tienen la oportunidad de surgir. El silencio, en este sentido, no es solo una pausa, sino una puerta hacia dimensiones más sutiles de la conciencia. Finalmente, la alquimia mental culmina en una reorientación total de la perspectiva hacia la vida. A medida que el individuo avanza en su proceso de transformación, comienza a ver el mundo y a sí mismo de manera diferente. Las luchas y desafíos que antes parecían insuperables se perciben ahora como oportunidades para crecer. Las conexiones superficiales con el mundo externo se transforman en interacciones más significativas y auténticas. La mente, una vez atrapada en patrones repetitivos y limitantes, se expande para abarcar una visión más amplia y profunda de la existencia. Este proceso de transformación no tiene un punto final. La alquimia mental es un camino que se recorre durante toda la vida, con cada etapa revelando nuevas capas de profundidad y significado. Aunque el viaje puede ser arduo y desafiante, las recompensas son inmensurables, un sentido renovado de propósito, una conexión más profunda con uno mismo y con los demás, y una vida vivida con mayor autenticidad y plenitud. En última instancia, la alquimia mental no es solo un proceso de cambio interno, sino una invitación a participar activamente en el misterio y la maravilla de la existencia. La alquimia mental, en sus dimensiones más avanzadas, nos conduce a una integración no solo personal, sino también universal. Una vez que el individuo ha alcanzado un grado significativo de autotransformación, su percepción del mundo exterior se altera profundamente. Este cambio de perspectiva lleva a un entendimiento radical de la interconexión de todas las cosas. Lo que antes se percibía como separado, el yo, el otro, la naturaleza, incluso el universo mismo, comienza a verse como partes de un todo dinámico y orgánico. Este reconocimiento no es simplemente intelectual, es una experiencia vivida que transforma la manera en que se interactúa con el mundo. Este nivel de integración tiene profundas implicaciones prácticas y espirituales. En términos prácticos, el individuo que ha avanzado en su alquimia mental se convierte en un agente de cambio positivo, no a través de la imposición de su voluntad sobre los demás, sino al irradiar una energía de coherencia, compasión y sabiduría. Las interacciones con los demás dejan de estar impulsadas por la necesidad de validación, el miedo o el control, y se convierten en encuentros genuinos donde la autenticidad y el respeto mutuo son fundamentales. A este nivel, la transformación personal comienza a extenderse hacia la transformación colectiva, un concepto que conecta la alquimia mental con las nociones más amplias de evolución social y espiritual. En términos espirituales, esta integración lleva al individuo a experimentar lo que a menudo se describe como estados de unidad o no dualidad. En estos estados, las barreras entre el yo y el universo se disuelven, y lo que queda es una sensación de profunda conexión con la esencia misma de la existencia. Estos estados no son necesariamente permanentes, pero una vez experimentados, transforman para siempre la manera en que el individuo percibe su vida cotidiana. La alquimia mental, en este sentido,
no busca huir de la realidad ordinaria, sino iluminarla con una nueva comprensión que infunde cada momento de significado y propósito. Otro aspecto crucial de la alquimia mental avanzada es el desarrollo de lo que podríamos llamar sabiduría emocional. Mientras que las etapas iniciales del proceso se centran en la transmutación de emociones negativas en estados positivos, las etapas posteriores van más allá de esta dicotomía. El practicante aprende a aceptar todas las emociones como expresiones válidas de la experiencia humana. La tristeza, la alegría, el miedo y el amor ya no se ven como buenos o malos, sino como partes integrales de un espectro emocional que, cuando se comprende y se integra plenamente, enriquece la vida. Este enfoque permite una relación más madura con las emociones, donde se las acoge con curiosidad y sin apego. La alquimia mental también tiene un componente ético que se vuelve cada vez más prominente a medida que el individuo progresa en su práctica. La transformación interna no se ve como un fin en sí misma, sino como un medio para contribuir al bienestar de los demás y al equilibrio del mundo. En este sentido, la alquimia mental comparte paralelismos con la noción de servicio desinteresado que encontramos en muchas tradiciones espirituales. Al transformar su propio ser, el alquimista mental se convierte en un canal a través del cual se manifiestan la paz, la armonía y la compasión en el mundo. En el nivel más elevado de la práctica, la alquimia mental se fusiona con la noción de creatividad universal. El individuo se da cuenta de que, al igual que la mente puede transformar su percepción interna, también tiene el poder de co-crear su realidad externa. Este no es un proceso mágico en el sentido común de la palabra, sino una interacción consciente con las leyes fundamentales de la existencia. La intención, cuando se alinea con un propósito elevado, actúa como una fuerza transformadora que puede influir en las circunstancias externas. La creatividad, en este contexto, no se limita a las artes o a la innovación, se extiende a cada acto de la vida cotidiana, desde la forma en que se habla con los demás hasta la manera en que se enfrenta un desafío. La alquimia mental avanzada también requiere una relación renovada con el misterio. Aunque el proceso implica un esfuerzo constante por comprender y trascender, también implica aceptar que hay aspectos de la existencia que están más allá de la comprensión humana. Esta aceptación no es un signo de derrota, sino de humildad y reverencia. El misterio se convierte en un compañero en el camino, recordando al practicante que, por muy lejos que llegue, siempre habrá más por explorar, descubrir e integrar. El papel de la imaginación, a menudo subestimado, adquiere un lugar central en la alquimia mental. En un nivel superficial, la imaginación puede parecer una simple capacidad para visualizar escenarios o ideas. Sin embargo, en la práctica alquímica, se reconoce como una herramienta poderosa para acceder a dimensiones más profundas de la realidad. La imaginación creativa permite al practicante explorar posibilidades más allá de las limitaciones de la lógica y la experiencia pasada, abriendo puertas a nuevas formas de ser y entender. En este sentido, la imaginación no es un escape de la realidad, sino un medio para expandirla y enriquecerla. A medida que la alquimia mental se adentra en sus niveles más profundos, también se enfrenta al concepto del ego. En las primeras etapas, el ego se percibe a menudo como un obstáculo, una construcción que limita y distorsiona la percepción. Sin embargo, en las etapas avanzadas, el ego no se ve como un enemigo a vencer, sino como una herramienta a refinar. El ego, cuando se transforma y se alinea con el ser superior, puede actuar como un vehículo para expresar el propósito único del individuo en el mundo. Este enfoque no busca eliminar el ego, sino trascender sus aspectos más limitantes mientras se mantiene su capacidad para operar en la realidad cotidiana. Por último, la alquimia mental culmina en lo que podría describirse como una reconciliación con la impermanencia. La vida, en su esencia, está marcada por el cambio constante, y resistirse a este cambio es una fuente de sufrimiento. La alquimia mental enseña a abrazar la impermanencia no como una pérdida, sino como una oportunidad para renovarse continuamente. Este entendimiento libera al individuo de los miedos y apegos que lo atan, permitiéndole vivir con mayor libertad, autenticidad y alegría. En su totalidad, la alquimia mental es un proceso profundo y transformador que abarca todas las facetas del ser humano.
Es una práctica, un arte y un camino que lleva al individuo a redescubrir su naturaleza esencial y a manifestar su potencial más elevado. Aunque el camino puede ser arduo y requiere compromiso, el resultado es una vida llena de significado, conexión y plenitud. Es, en última instancia, una invitación a participar en el acto más creativo de todos, el de convertirse en lo que verdaderamente somos.